Hola, muy buenas tardes estén teniendo todos ustedes. Provecho para los que ya van a comer. Creo que ya es hora de comer. Yo creo que ya a partir de la una ya todos los días se apertura la hora de la comida sobre todo del Imperio Godín. Yo pertenezco también a ese imperio. Una de mis actividades eh, que tengo es precisamente pertenecer de cierta manera a este sector que es el godinato. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que se conmemora el día 23 de enero, que es prácticamente un día que se le está dando o se le está asignando al Día Mundial de la Libertad. Se conmemora hoy el día 23 de enero. eh, para precisamente dar conciencia sobre la importancia de respetar el derecho universal que es la libertad. La verdad es que yo, como les comentaba hace unos días, me parece que fue hace dos podcasts, yo soy una persona que me gusta mucho la cuestión de política, porque sí tiene que ver, digo, además de lo que yo estudié, que fue administración de en salud, ahondan muchos temas administrativos, médico-administrativos, que por supuesto es necesario siempre, o no sé si es necesario, pero al menos así es. Siempre hay una relación con lo político y lo médico. Y actualmente, bueno, pues laboro en una cuestión que tiene que ver un poco con eso. Eh, una de las situaciones que yo defiendo y que creo que es muy importante, sobre todo en este día, mencionar, es precisamente el derecho de libertad que tenemos los seres humanos. Lamentablemente no todos tenemos pues acceso a esto porque digo, hay muchos factores. Uno de los principales es el político, precisamente. Nosotros, o yo más bien vivo en un país donde todavía se puede respirar cierta libertad, ¿no? Todavía, y espero que así permanezca, tenemos la libertad de escoger o de haber escogido la carrera que yo quería, de dedicarme a lo que yo quiero, de además de dedicarme a la medicina, poder tener la libertad de emprender, por ejemplo, del programa, de hacer otras cosas, de tener otro trabajo, bla, 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 bla. Pero aunando un poco en esto, porque realmente no todos tenemos este privilegio, que realmente sí debe ser un derecho a la libertad, ¿no? Así como el derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y derecho a la libertad. Creo que todos deberíamos de nacer con esto de manera directa, o que debería ser tácito, vaya. Em, bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer es, les voy a leer una nota del país, porque realmente, y digo, hay mucha estadística, vamos a ir hablando un poquito más de esto más adelante, y bueno, vamos a dedicarle podcast y más programas a esto, porque es importante. Porque hay mucha cuestión y muchos mitos de cómo, según la medicina en Cuba, ¿no? ¿Y por qué en Cuba? Bueno, porque en Cuba sabemos la opresión y represión que hay allá, valga la redundancia, en términos integrales, es decir, en tópicos que tienen que ver con lo social, con lo económico, con con la educación y obviamente con la salud. Eh, es un tema bastante polémico, que no es polémico, realmente no debería serlo, porque si leyéramos y si nos informáramos mejor, bueno, pues la verdad es que normalmente en un país donde abunda el socialismo, pues bueno, básicamente cuando se dice esto es el socialismo y el fracaso son sinónimos en todos los aspectos y es empobrecedor. Pero existe sobre todo
la idea de que la medicina en Cuba es genial. Digo, no sé, hay como dos temas. La medicina como tal, ejercerla realmente no lo sé. Yo no ejercí la medicina ahí, o no ejercerla, sino estudiar ahí. Yo conozco dos personas que fueron para allá, no son muy amigos míos. La verdad es que no conozco del tema en cuanto a eso, porque a lo mejor estudiar medicina como extranjero, pues es muy distinta a estudiarla como una persona que vive en Cuba o que nació en Cuba directamente. Y a lo mejor no es diferente en cuanto a las materias o en cuanto al curso o en cuanto a los años, sino más bien al momento de ejercerla, porque tengo entendido que bueno, según esto en el servicio social en Cuba son 3 años, lo cual bueno pues es exagerado, ¿no? Pero la cuestión es que el sistema de salud y cómo es las condiciones de salud en Cuba, pues no son las más gratas, ¿no? Nos venden siempre este modelo de, no, es que allá en Cuba hay todo gratis. Y para empezar, no hay nada gratis, siempre hay alguien que lo tiene que pagar. Y bueno, esto de gratis, pues ojalá, ¿no? Que en algún momento nos cayeran la medicina y todo lo que necesitamos del cielo. Solamente así, así podría ser gratis. Sin embargo, pues obviamente todo se paga mediante impuestos y cuando se paga mediante impuestos o mediante un subsidio, pues lo está pagando alguna otra persona. Por ejemplo, si el gobierno dice que va a haber no lo sé, condones, que bueno, sí lo son, ¿no? Sí los hay. Condones, o va a haber la manera de las vasectomías gratis, por ejemplo, ¿no? Mastografía gratis, que así sucede, pues no son gratis. O sea, realmente no son gratis, son estudios y son campañas que son financiadas por nosotros, por los que pagamos impuestos, ¿no? Y bueno, pues obviamente el gobierno se levanta como héroe o se alza el cuello, pues haciendo como esta gran obra, que según para eso son los impuestos. Sí, sí, lamentablemente, yo sigo viendo muy, muy mal el sistema de salud, pero aunado en Cuba, pues es peor, lamentablemente. Y es que aquí hay una nota precisamente hablando de libertad, que en Cuba no hay ni una pizca de esto, lamentablemente, cuando ha existido no sé, una manifestación o alguna situación, bueno, pues son oprimidos, son reprimidos, son asesinados los cubanos y bueno, pues obviamente tratan de esconder, pero realmente nosotros tenemos en nuestras manos un pequeño aparatito que se llama celular y podemos informarnos de manera muy sencilla. Ya es muy complicado, ya es muy difícil que nos estén engañando, que nos digan que no, que Cuba está así por culpa de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, y que es que tienen el bloqueo económico. Realmente el bloqueo se levantó en la década de los 60. Cuba eh, sigue negociando con otros países que realmente no sé por qué se le adjudica particularmente a Estados Unidos que no esté comerciando con Cuba, ¿no? Porque además lo que pasó ahí fue un embargo, realmente un embargo de Estados Unidos a Cuba, porque, bueno, pues al gobierno cubano y el éxito de su disque revolución fue precisamente embargar empresas de Estados Unidos sin pagarles un quinto. Por eso precisamente es que no se comercia con ellos. Eh, pero nos venden esta gran mentira de que existe el bloqueo, de que Cuba lamentablemente está así por Estados Unidos. Y realmente no es así, amigos. Hay que tratar de informarnos. Les voy a pasar, si puedo en estos días, unas fuentes para que se informen. Y existe estadística, por supuesto, del verdadero fracaso de este gobierno cubano es el sistema político que es prácticamente el que está haciendo que su gente lamentablemente esté sufriendo las grandes consecuencias. Y qué curioso que
los políticos, o como por ejemplo Fidel Castro y su hija, ¿no? Que ya falleció Fidel Castro, pero sus descendientes, ellos sí cuentan con una fortuna impresionante de dinero cuando el pueblo cubano se está muriendo de hambre. Bueno, pues en salud no es la excepción. Muchos nos venden de que no, que el sistema de salud en Cuba es el mejor. Allá no hace falta nada, allá está todo gratis. Claro, como lo insisto, está todo gratis porque pues obviamente los que pagan eso es la gente. No es que los médicos van casa por casa para ver cómo están, por ejemplo, las embarazadas. Sí, claro, por supuesto. Los médicos van de casa en casa porque realmente los tratan como esclavos. Los médicos están sometidos a esto, obviamente con una paga miserable, con una que no alcanza para absolutamente nada por su nivel de inflación estratosférico y por supuesto los médicos no tienen opción. No tienen ninguna opción y prácticamente trabajan sin ninguna remuneración porque no les alcanza para absolutamente nada. Entonces vamos a leer una pequeña nota de precisamente El País, de cómo es esto, cómo lo describen de manera muy interesante. Y la nota se lo voy a dejar en la descripción del podcast o de la cajita de comentarios para que lo lean. Se llama La Gran Potencia no tiene médicos. La Gran Potencia, y eso está entre comillas, entrecomillado por supuesto. Padres de niños enfermos denuncian la crisis de salud en Cuba. A la falta de medicamentos e insumos, acrecentada por los problemas económicos de la isla, se suma el éxodo del personal sanitario. Es un papel cualquiera, lo que parece ser la hoja de un cuaderno de escuela. El doctor Guar Valeriano González informó a Maydelis Solano la imposibilidad de operar a su hijo. El Hospital Pediátrico de Holguín no cuenta con los recursos para hacerlo, dice Jordan Daniel Montero Solano, de 13 años y apenas 28 kilos. ¿Por qué creen? Pues porque no hay comida, no hay cómo alimentarlo, todos están desnutridos, todos viven en la miseria, lamentablemente. Seguirá sin saber lo que es alimentarse por la boca. Está en espera de que se pueda operar, escribió con bolígrafo azul el cirujano. No se ha hecho por la situación que tiene el país, aclaró, por supuesto. No, los médicos tienen toda la voluntad de hacerlo, sin embargo, por la cuestión económica del país, porque es un país que al mismo tiempo dice, no, es que estamos así por el bloqueo, pero entonces están de acuerdo que haya libre mercado, cuando se supone que son nacionalistas y ellos solitos pueden. Y es realmente una incongruencia, pero en fin. Luego el doctor Guar estampó su firma y un cuño oficial del Ministerio de la Salud Pública de Cuba, como para dejar constancia de que la hoja rayada de cuaderno de escuela realmente se trata de una historia clínica. O sea, imagínense, pero bueno. Varias veces al día, Solano coloca una jeringuilla en un extremo de la sonda de Jordan que tiene conectada en el estómago. Las jeringuillas deben realizarlas por tiempo indeterminado y la lava con agua caliente. La sonda debe cambiarse cada 21 días, pero Solano las alarga hasta 2 meses. ¿Por qué creen? Pues porque no hay material. No hay material, lamentablemente. Hasta 2 meses, tiempo en que reúne 600 pesos, casi $2 al cambio, para comprar otro en el mercado informal, porque esa es otra. El mercado informal abunda ya porque no existe un sistema capitalista en el que una persona pueda incluso pues comerciar, pueda poner un negocio, así como lo podemos a lo mejor observar en países como el nuestro, en México, todavía, porque bueno, pues son reprimidos. Si alguien te ve en Cuba o siendo cubano vendiendo o haciendo un negocio, pues te lo quitan. Así de sencillo. Pero es informal, por supuesto. Es informal. El niño solo puede ingerir alimentos líquidos: leche, maicena, yogurt, jugos naturales, compota o puré a base de viandas o carne, lo que su madre pueda conseguir.
Pero Jordan cada vez asimila peor la comida. Padece atresia esofágica, una enfermedad que es congénita, en la que el esófago o parte de él se conecta el estómago con la boca, no se desarrolla debidamente. Ya sus huesos se están degenerando, impidiendo su capacidad motora, lamenta Solano. Además tiene una desnutrición crónica debido a la alimentación que ha tenido en sus 13 años de vida. A las innumerables cartas que la madre ha enviado a las oficinas del gobierno cubano, solo le han respondido que su planteamiento ha sido trasladado al Ministerio de Salud Pública. Es como prácticamente, déjame la anoto en mi computadora invisible y luego te atendemos. En otra de sus misivas ha recibido de vuelta respuestas al modo agradecemos su comunicación. Su asunto ha sido recibido y puede dar seguimiento. Y se le va a dar seguimiento, ¿no? O sea, prácticamente no van a ver nada. Una correspondencia que habla menos de la salud de un niño que de la ineficiencia de un Estado. Cuando era pequeño, los médicos no pudieron operarlo hasta que subiera de peso. Cuando subió de peso, no pudieron atenderlo por la crisis del coronavirus, lamentablemente. Ahora que Jordan necesita de manera urgente entrar al salón de cirugías, no hay insumos. Tampoco hay gasas, el medicamento Evermin, insulina para su diabetes y una serie de materiales médicos que necesita. Jordan apenas sale de su cuarto. Jordan apenas sale de su 4, aquí dice 4. No sé si era cuarto o 4, pero bueno. La madre lo define como alguien muy solitario. Ah, ok, sí, de su cuarto. Aquí se equivocaron. Aquí en la nota dice 4. No juega con otros niños, no va a la escuela y recibe clases de parte de un maestro que va a su casa. En cambio, oye música, pinta, cose y juega con el teléfono de su madre. Estoy desesperada, dolida y desamparada. Dice Solano en una entrevista virtual mientras el hijo permanece en el cuarto. Jordan, quien solo saldrá a la hora de comer, es uno de los 5 casos médicos presentados el pasado 19 de septiembre del 2023 ante el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por activistas cubanos que reclaman un pronunciamiento por parte del organismo de la ONU, en este caso, ante la situación que viven muchos niños con la imposibilidad de atenderlos en algún hospital de la isla. El país, que por años se vendió como una potencia médica ante el mundo, lleva tiempo en una crisis sanitaria. ¿Por qué nunca lo fue, amigos? Solamente lo fue antes de la revolución. De hecho, antes de la revolución, déjenme contarles, y esto viene en un libro, Cuba tenía un ingreso per cápita mayor o igual al de Italia. Entonces, digo, realmente Cuba era un país o una isla bastante rica, pero bueno, pues por la revolución cubana y todas estas sandeces que nos han intoxicado mentalmente, pues sigue y sigue y seguirá por más de 60 años en la miseria, lamentablemente. Bueno, dice, lleva tiempo en una crisis sanitaria que solo se ha acrecentado tras la pandemia de coronavirus, como mismo se han deteriorado otros sectores de la economía y la vida en general. Incluso cuando los enfermos, los hospitalizados o los pacientes de ocasión se quejaban de la falta de medicinas, la escasez de camas en los hospitales o las pocas ambulancias. Claro. El gobierno siguió diciendo que la isla era una potencia médica. No lo es, amigos. No lo es. No es una potencia médica. Lo que sucede en estos momentos es que el problema ya no se trata solo de ausencia de medicamentos en farmacias, sino de la inexistencia de personal médico en un país que en solo 2 años han reportado un éxodo de más de 300,000 cubanos. Claro. Y seguramente el gobierno los ha de culpar como antinacionalistas, ¿no? O sea, mejor muéranse de hambre, pero con dignidad, ¿no? Hay unos que piensan así, déjenme decirles, lamentablemente. De acuerdo con la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadística e Información, unos 12,000 médicos salieron del sistema de salud público cubano el año pasado, entre 2022 y 2023. Ellos no lo dicen, pero en Cuba no hay médicos, no lo quieren reconocer, afirma desde España el doctor cubano Lucio Enrique Nodarce, que es miembro del Gremio Médico Cubano Libre. Es algo más grave de lo que cualquiera se imagina. Ellos jamás van a decir que la gran escuela de medicina cubana, la gran potencia, no tiene médicos. Pues no.
No tienen médicos porque, bueno, se escapan, ¿no? Prefieren ser devorados por tiburones, irse nadando o más bien yéndose en balsas, y unos, pues obviamente, que mueren en el intento. Entonces, ¿dónde está la libertad aquí? Por eso hay que conmemorarlo y hay que hacerle ver, o más bien escuchar, que escuche la gente, mediante este micrófono, que Cuba no es una potencia en medicina. No lo es. Este año el primer ministro Manuel Marrero Cruz no pudo más que reconocer durante una reunión que la carencia de ingresos en divisas impedía la adquisición de recursos que garanticen las demandas de salud de la población. Es decir, el gobierno apenas puede ocuparse de sus enfermos. Apenas, no, ni siquiera puede. En Cuba, con una población de 11.2 millones de habitantes y donde 2.3 millones son menores de 18 años, las principales causas de muerte en menores de edad son las de tumores malignos, la septicemia, es decir, digamos una infección generalizada, los accidentes, las malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud de 2022. Aunque se desconoce el número total de niños que están siendo desatendidos por el sistema de salud cubano, cada día florecen las denuncias de padres en redes sociales reclamando ante esta situación. Yurislav Leiva Vasconcelo, madre de Yulislav Marín Leiva, es decir, otro caso, lleva años exigiendo una mejor calidad de vida para su hija, que ahora tiene 22 años y nació con una acondroplasia, es decir, un trastorno de crecimiento en huesos, un glaucoma congénito y padece además epilepsia, hipertensión y una gastritis medicamentosa. Nunca tiene los medicamentos que necesita, porque cuando no falta uno, le falta otro. Y hace un año no entra, hace un año no entra nada a la farmacia, dice la madre de Yurislav, uno de los casos presentados ante UNICEF. Gebel Damir Ortiz Ramírez, otro caso de 9 años, y otro de los casos expuestos ante el organismo de la ONU, está diagnosticado con un neurofibroma plexiforme en el ojo derecho, entre otras enfermedades. Ok, la madre de Gebel dice: el padecimiento de mi hijo es crónico y en Cuba no hay alternativas de operación ni tratamiento para él. Dice la madre. Elianis Ramírez Báez es el nombre de la madre. He denunciado la situación hasta en el MINSAP. He pedido ayuda por todos lados y nadie se inmuta a hacer nada. Estoy desesperada, angustiada y en ocasiones deprimida, sin fuerzas porque es en vano todo en este país. Ay, no. Otro de los casos es el de la niña de 8 años, Yoaira Lía Zulueta, Jorge, quien tiene una parálisis cerebral infantil, además de epilepsia, tiene diabetes, asma y paladar hendido. Su madre no solo ha pedido ayuda por su salud, sino por las condiciones de vivienda en que permanece. Bueno, pues todos viven en miseria, lamentablemente. Y qué coraje, en serio, qué coraje que... Imagínense, yo ya soy padre de familia. Imagínense no poder hacer absolutamente nada por tu hijo, porque el gobierno cubano es de verdad atroz. Y no solamente es Cuba, amigos, sino también es, por ejemplo, Venezuela, países donde hay una restricción económica importante. No hay libertad, no hay libertad económica, no hay libertad social, cultural, educativa, absolutamente nada. Dependes de las miserias que te arroje el Estado. Y estas son las consecuencias, al menos en el tópico que a mí me interesa más. O digo, yo estudio de todo. A mí me gusta leer de la cuestión económica, de la cuestión cultural, todo. Y todo tiene que ver con esto. Entonces, si no hay dinero, ¿cómo va a haber salud? Ese es el tema. Y aún así, a estas alturas, y con la herramienta que tenemos, que repito, que es el celular, aún así hay gente que aplaude este tipo de estupideces. No sé si por ignorancia, o por orgullo,
Porque a lo mejor hay unos que saben que están equivocados, pero por no desistir, por no ceder, no dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero también está el resentimiento. También existe el resentimiento, la envidia, al que avanza, al que lucha, al que por muchos años de trabajo han sacrificado muchas cosas y han obtenido éxito. Entonces hay unos que piensan, y de verdad me consta que dicen, ¿sabes qué? Pues mejor, no, prefiero, si a mí me está yendo de la verga, yo quiero que nos vaya de la verga a todos. Entonces, estos parásitos que se llaman revolucionarios, como Fidel Castro, ¿no? Que es uno de ellos, como Nicolás Maduro, todo este tipo de presidentes, pues obviamente les van a vender esta idea de que los ricos son malos, el pobre es pueblo, y que no esté con el pueblo está en contra, y es que los ricos han robado, no hay que permitir que las empresas. Y entonces es obvio que si tú, además de estos comentarios, ahogas en impuestos al que genera, en este caso la clase media, la clase alta o las empresas, pues los millonarios no se van a empobrecer, los millonarios se van a llevar su dinero a otro país donde exista mayor libertad y menos restricción, y ahí es donde van a poder negociar o comerciar. Y por supuesto, las personas que trabajaban en estas empresas se quedan sin trabajo y dependen, por supuesto, de las miserias que les arroje el gobierno. Así de sencillo, no hay otra. Y esto es lo que está pasando en salud en Cuba. No es un paraíso. Aquí están los datos. Vean las estadísticas. Les voy a dejar esta nota para que ahí mismo en esta nota vienen las estadísticas de lo que estoy comentando. Y es así, lamentablemente. Bueno, seguimos con este caso. La casa está en peligro de derrumbe. La casa de Yoajira Lía Zulueta, que decíamos que tenía epilepsia, diabetes, asma y paladar hendido. Su mamá dice que ha ido a todos los organismos y nada. Solo me dicen que no hay recursos, cuenta ella. Otro de los casos, y el quinto, es Christopher Antonio Olivera, de 4 años de edad. Lleva casi todo el tiempo que ha vivido esperando una operación. Cuando tenía 1 año y recién aprendía a caminar, tomó sosa cáustica por accidente, que dañó para siempre el tubo gástrico. Los médicos le han comunicado a su abuela que no existen los insumos necesarios para operarlo. Y mientras tanto, Christopher se alimenta con una jeringuilla y una sonda conectada a su estómago. Imagínense. Los encargados de Christopher, como el resto de los padres antes mencionados, están solicitando visas humanitarias con las que puedan salir de la isla y atender a su hijo en otros países. La activista Habana de la Torre, quien se presentó ante las oficinas de la UNICEF en Madrid, ha documentado desde entonces los casos de otros 1000 menores de edad. 1000, y son poquitos, que están desprotegidos por el gobierno cubano. No están desprotegidos, les vale pa' pura madre. Este es un grito de madres y abuelas de niños vulnerables en la Cuba. Dice, probablemente esta situación no va a cambiar nada, más que exponer al gobierno cubano y la UNICEF. Y también lo exponemos aquí. Y vamos a estudiar incluso cómo están los otros países que están gobernados por la izquierda radical, como por ejemplo en Cuba. Y por ejemplo Venezuela. Por ejemplo también Nicaragua. En Corea del Norte, ¿no? Voy a estar investigando cómo está la salud y se los voy a ir reportando con mucho gusto. Y así está. Y por supuesto también vamos a ir reportando la salud en países que están abiertos a la economía. De hecho, está demostrado, y obviamente está la estadística, que el pobre de un país con libertad económica vive 11 veces mejor que un pobre con restricciones económicas, con países menos libres. Entonces, un pobre allá, pues va a ser, aquí lo vemos como wow, ¿no? Bueno, no tan wow, pero vaya, vive mejor, mucho mejor.
Y está en todas las condiciones, la salud, simplemente escuchen. O sea, es una cuestión de verdad inhumana. Y a todos estos organismos les vale madre, a los derechos humanos y la ONU, todo esto les vale madres. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, pues por la conmemoración de este día lo tenemos que relacionar a la salud. ¿De acuerdo? A inicios de octubre, el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Gary Conille, visitó la isla y se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel, que es el parásito de ahorita, el presidente de Cuba. Tras el recorrido dijo que el contexto actual en Cuba crea limitaciones para las perspectivas de desarrollo de los niños y adolescentes, y reiteró el compromiso de su organismo de ayudar a cerrar las brechas para satisfacer las necesidades de los niños y adolescentes y familias más vulnerables. UNICEF, que el pasado año llevó a la isla 2.5 millones de dólares en donantes públicos, de acuerdo con su reporte anual de 2022, ha reconocido que en el país persisten algunas carencias nutricionales, algunas, bueno, que afectan a los menores. Desde sus oficinas en La Habana, la UNICEF no ha brindado respuesta alguna a los reclamos y llamadas de los activistas. Déjenme ver por acá. Un segundo. Ok, perdónenme. Bueno, aquí realmente ya son como datos. Mientras los niños afectados y sus familias esperan respuesta, el director Nodarse no es optimista con la situación. Lamentablemente dice que no creo que vaya a pasar nada con estos niños, porque lo que va a salvar a los niños no es que la gente mande, obviamente, una curita, sino un colchón o una silla de ruedas. Lo único que va a salvar a los niños es que se acabe la dictadura. Ahí está. Ahí está. O sea, ya no existe este pretexto de que no nos podemos informar, no existe este pretexto de que no tenemos la información, todo lo tenemos a la mano, todo y en 2 segundos. Ya no nos pueden engañar, ya no hay una situación en la que nos podían limitar para darnos información. Se sabe. Solo que, en mi opinión, a la gente le encanta lo regalado, lo gratis. Y estos planes sociales que tanto nos encanta, empobrecen. Yo no digo que debe haber planes sociales, pero debe haber un plan social para de verdad la gente que no tiene oportunidades, de plano, que está pobre y está en la miseria y que realmente necesita la ayuda de la nación. Pero, por favor, el rencor y la comodidad hacen que odiemos el sistema que realmente nos ayuda a salir de la pobreza. Y no solo de eso, sino nos ayuda a que los niños y que en general todos tengamos un sistema de salud adecuado, un sistema de salud humano, y que no vivan, y ojalá nunca vivamos, experiencias como la que acabamos de escuchar, y que por supuesto les voy a dejar ahí en la caja de comentarios. Bueno, en la caja de comentarios la fuente. Es de verdad inhumano. Y en este día que se conmemora el Día Mundial de Libertad, 23 de enero, es importante que se comente esto. Por supuesto tiene que ver con lo antes, ¿no? Con la esclavitud y cómo es que antes la raza negra era sometida. Incluso también, por supuesto, a favor de que las mujeres tengan mayor visibilidad y se empoderen. Realmente hay un empoderamiento, ¿no? No porque está muy manoseada esta definición o este concepto, pero realmente creo que ha habido un avance impresionante. Por supuesto que va a haber muchas cosas que mejorar, porque el sistema que yo defiendo pues realmente es el sistema capitalista, que no es perfecto, pero que hasta el momento, y hay evidencia empírica para defenderlo, es el mejor. Es el mejor. Y creo que obviamente dando la investigación, investigando más cosas, les puedo apostar que vamos a encontrar este mismo caso o estos mismos casos proyectados en Venezuela, proyectados en Corea del Norte, proyectados en Nicaragua, en nuestro país con este presidente zurdito. Pues obviamente se están viendo estas es porque es una escuelita, ¿no? Querer
el querer tumbar el Instituto Nacional Electoral, el querer... Son muchas cosas que obviamente se ven o se han visto en países que ahorita ya están muy avanzados en lo malo, por supuesto. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, ¿no? Aquí afortunadamente pues hemos tenido una resistencia de los organismos autónomos y de la Suprema Corte, Justicia de la Nación, y no hemos dejado que avance tanto. Pero eso es un tema básicamente de otro, es un pensamiento mío, es mi ideología. Quien piense diferente, totalmente respetable, pero lo que sí no miente y lo que no es discutible son los datos. Y los datos están aquí, y los datos dicen que Cuba no es una potencia en medicina. Sáquense esto de la cabeza. Que tengan buena tarde.